En este video te voy a hablar sobre cómo la dinámica del entorno puede afectar al sistema de entrega de valor que muestra el PMBOK en su séptima edición y por ende a los proyectos. Si no conoces la estructura del PMBOK 7, arriba en las tarjetas te dejo un video sobre el tema. El objetivo de este video es hacer un pequeño análisis de entorno y para ello utilizaré algunos ejemplos ilustrativos de noticias recientes del entorno actual que pueden afectar a tus proyectos. Este video fue publicado en octubre de 2021 y los ejemplos y noticias mostrados pueden variar con el tiempo dependiendo de cuando estés viendo este video, pero te servirán de ejemplo para ilustrar cómo el entorno puede afectar a la empresa, sus estrategias y finalmente a sus proyectos. En la imagen se muestra el sistema de entrega de valor de una organización. Lo rodeado con el borde color rojo representa a la empresa y el borde verde muestra el entorno externo o el entorno donde opera la empresa. El análisis del entorno externo e interno sirve de insumo para definir las estrategias de la empresa, las cuales se convierten en proyectos que se deben agregar al portafolio. Arriba en las tarjetas te dejo un video sobre cómo convertir la estrategia en proyectos y otro video sobre cómo priorizar los proyectos del portafolio. Si el entorno cambia, la estrategia cambia. En mi blog te dejo un artículo titulado ¿El entorno está afectando a tu empresa? No lo permitas, desarrolla estrategias de éxito donde te explico este tema. En la descripción podrás encontrar el enlace a este artículo. La dinámica del entorno afectará más a unos sectores que a otros, por lo tanto el impacto dependerá de la industria a la cual pertenece tu empresa y los tipos de proyectos que ejecutes. Mi nombre es Joana López y publico con frecuencia contenidos de valor sobre la Dirección Organizacional de Proyectos, UOPM por sus siglas en inglés. Te invito a suscribirte y apoyar el canal con un like. Revisa los contenidos de este canal que te serán de mucha utilidad. Comencemos con el análisis del entorno, revisando algunas noticias recientes para que conozcas qué aspectos se pueden considerar en un análisis de este tipo. A la fecha de la grabación de este video, los precios del petróleo continúan un imparable ascenso. Las noticias señalan que el precio del petróleo trepa a su nivel más alto en 3 años y que el barril del crudo en 2021 acumula un alza superior al 50%. Esto impacta el precio de los suministros, los derivados del petróleo y los plásticos, los cuales, de seguir la tendencia de la alza, se estima que se duplicarán para el año 2040. Adicionalmente, se estima que el alza del petróleo cobrará fuerza y en 2022 se espera que el Brent llegue a los $100. Si analizamos estas noticias, evidentemente llegaremos a la conclusión que los costos del transporte aumentarán y con ellos los precios de las mercaderías. En este análisis entonces habría que preguntarse, ¿tus proyectos actuales y futuros qué tanto se afectan con las variaciones de los precios de los combustibles y en los aumentos de los precios de las mercaderías? ¿Qué tanto dependen tus proyectos de la industria del plástico y otros derivados del petróleo? ¿Conoces cómo estas situaciones afectarán a los proveedores que contratarás para tus proyectos o los contratos actuales que tengas para tus proyectos con cláusulas de variación de precios por inflación, por ejemplo? ¿Cómo se afectan los presupuestos de los proyectos del portafolio? ¿Seguirán siendo viables los proyectos para tu empresa? Otra noticia reciente es que los fabricantes se enfrentan a los precios más altos del acero y del aluminio en años. El aumento del costo del acero, el aluminio y otros metales representan un desafío para el sector manufacturero. Por otra parte, se estima que la producción de acero en China, que representa más de la mitad del acero del mundo, disminuirá en los próximos meses por los esfuerzos de ese país para reducir las emisiones de carbono. ¿Qué tanto dependen tus proyectos de la industria del acero o del aluminio? ¿Esta situación afecta directamente a tu empresa y tus proyectos o de forma indirecta? Otra situación que está causando impactos en las empresas es la crisis de los contenedores que está afectando al comercio mundial. Los precios de importación de productos desde China se han disparado. Hay fuentes que señalan que en un año el precio de importación se ha más que cuadruplicado. Detrás del aumento del valor de los fletes marítimos está la llamada crisis de los contenedores, debido a la escasez de espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente. El incremento del precio de los fletes se debe a múltiples factores, la gran mayoría de ellos asociados con la pandemia, y aún no está claro hasta cuándo puede durar esta crisis. Entre los factores que ocasionan esta crisis se tienen que los contenedores se quedaron varados en distintos puertos por consecuencias de la pandemia, lo cual aumenta los precios de los fletes.
Varios puertos importantes del mundo, los cuales la mayoría se encuentran en China, han cerrado o disminuido operaciones por la pandemia. Asimismo, se ha tenido menor producción por efectos de la pandemia. ¿Qué tanto dependen tus proyectos de productos provenientes de Asia? Los retrasos de las cadenas logísticas, ¿cómo afectan los tiempos de ejecución de tus proyectos? ¿Siguen siendo viables tus proyectos con retrasos en la entrega de productos? La competencia de la empresa podría adelantarse. ¿Pueden tus proyectos asumir costos de importación por otras vías, como la vía aérea? ¿Esto es factible, utilizar otras vías de importación? Al día de hoy también existe escasez de chips a nivel mundial, puesto que casi todos los dispositivos utilizan chips en la actualidad. Y se estima que pasarán entre 1 y 2 años antes de que la industria de chips sea capaz de ponerse completamente al día con la demanda, según lo dijo el CEO de Intel. El aumento de la demanda de dispositivos que operan con chips se ha incrementado durante la pandemia. Distintas industrias necesitan chips para sus dispositivos. Por otra parte, la capacidad de producción de chips de Taiwán, el principal productor de semiconductores, se ha visto afectado por la sequía, lo cual limita la producción de chips. Los componentes de tus proyectos o servicios para tus proyectos, ¿qué tanto dependen de dispositivos que utilicen chips? Mucho se habla de las nuevas tecnologías, de tecnologías emergentes o tecnologías de la industria 4.0, pero ya empiezan a surgir preocupaciones por la escasez de personas capacitadas que apoyen para la implementación de este tipo de tecnologías. Las empresas comienzan a enfrentar problemas que se derivan de la falta de personal de desarrollo de software y de TI. Estos problemas no son lo suficientemente grandes como para perjudicar a las empresas en términos generales, pero sí para ejecutar proyectos que permitan asegurar el éxito empresarial futuro, que permitan la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. Según un informe de Gartner, el continuo impulso hacia el trabajo remoto y la aceleración de los planes de contratación en 2021 ha exacerbado la escasez de talento de TI. El informe 2021-2023 señala que los ejecutivos de TI esperan que la escasez del talento sea una barrera significativa para el 64% de las tecnologías emergentes. ¿Qué tanto tus proyectos dependen de personal de TI capacitado? ¿Qué porcentaje de los proyectos del portafolio están relacionados con componentes tecnológicos? ¿Cuánto incremento de los costos representaría la adquisición de recursos capacitados escasos? ¿Pueden tus proyectos absorber estos costos? Ahora hablemos de algunas tendencias. Por ejemplo, la inteligencia artificial revolucionará varios sectores de la economía mundial, como la medicina, el sector financiero, la educación, la industria automotriz, la robótica, entre muchos otros sectores. Otra tecnología emergente es el auge del Internet de las Cosas, que permite conectar cualquier dispositivo a la red. Arriba en las tarjetas te dejo un video sobre cómo gestionar proyectos de Internet de las Cosas. Esto por mencionar 2 ejemplos, porque existen muchas otras tendencias. ¿Tienes previsto ejecutar proyectos con tendencias emergentes? ¿Cómo se impacta tu industria o el modelo de negocio de tu empresa con este tipo de tecnologías? ¿Tus competidores tienen alguna ventaja competitiva con el uso de tecnologías de este tipo? ¿Tiene previsto tu empresa llevar a cabo proyectos de esta naturaleza? ¿Los competidores de la empresa están ejecutando este tipo de proyectos? ¿Cuenta tu empresa con personas con las competencias o capacitados para ejecutar proyectos de esta naturaleza? Luego de este pequeño análisis de entorno, cuéntame si está tu empresa luchando con alguna de estas situaciones. Del total de tus proyectos o de los proyectos del portafolio, ¿cuántos se afectan por estas situaciones mundiales o tendencias emergentes? ¿Cuánto aportan estos proyectos al logro de las estrategias? ¿Estos impactos cómo afectan las estrategias empresariales? ¿Ponen a la empresa en ventaja o desventaja ante los competidores? Dentro de la planificación estratégica se consideraron diversos escenarios. Si tu respuesta a esta pregunta es no, contáctame porque tengo un servicio de planificación por escenarios que puede ayudar a tu empresa. ¿Cuántos de estos aspectos que te mencioné representan un riesgo emergente para tu empresa y tus proyectos? Si no sabes qué son los riesgos emergentes, arriba en las tarjetas te dejo un video donde explico qué son y cómo identificar riesgos emergentes. Adicionalmente, te invito a ver el video sobre cómo el entorno afecta a las estrategias y al portafolio de proyectos. Si te ha gustado este video, apóyame con un like y compártelo con el nivel ejecutivo de tu organización. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones. También te invito a suscribirte al canal de Telegram. Te dejo el enlace de suscripción en la descripción. Nos vemos
en el siguiente video.